chicos, mi nombre es Alejandro y bienvenidos a Clases Particulares Online. En el video de hoy vamos a trabajar con un tema nuevo de física y en este caso vamos a tocar lo que es el concepto de calor y temperatura. Antes de comenzar a trabajar con cada uno de estos conceptos es importante comprender que son conceptos diferentes, que tienen sus características similares pero que son particularmente diferentes. Cuando nos referimos a calor estamos hablando de la cantidad de energía que posee un cuerpo. Esta energía se entiende como la cantidad de movimiento que tienen las moléculas dentro de ese. Un claro ejemplo de esto lo podemos observar en la vida cotidiana cuando nosotros queremos hervir agua, ya sea en una olla o en una pava. Lo que sucede es que el agua toma contacto, primeramente el fuego, el calor toma contacto con la olla y por conducción transfiere ese calor al agua. Nosotros podemos observar que el agua empiezan a verse burbujas, ¿no? Y estas burbujas lo que reflejan es el movimiento de las moléculas, ¿no? Que representan el calor. Entonces surge la pregunta sobre qué es la temperatura y tenemos que definirla, ¿no? En este caso la temperatura la vamos a definir como la medida, la magnitud de la cantidad de ese calor que nosotros tenemos en un cuerpo, ¿no? Entonces, como volviendo al ejemplo anterior, nosotros al medir la temperatura de agua, es decir, estamos midiendo la cantidad de calor que tiene esa agua, la temperatura, como el agua está hirviendo, nos puede dar una temperatura aproximada de 100 grados centígrados. Otro ejemplo de medición de calor es cuando nosotros queremos saber qué temperatura, es decir, qué cantidad de calor tiene nuestro cuerpo, ¿no? Para eso lo que utilizamos es un termómetro que al hacer contacto con nuestra piel nos indica qué valor de temperatura estamos teniendo, ¿no? Y a partir de esto lo que hacemos es compararlo con los valores máximos y mínimos para saber si estamos en una condición normal o estamos elevados o bajo la temperatura normal, ¿no? Entonces, para resumir un poquito lo que estuvimos hablando, lo importante es poder diferenciar estos dos conceptos, tanto de calor y temperatura. A grandes rasgos, cuando hablamos de calor, decimos que es la cantidad de calor que posee un cuerpo. La temperatura es la medida, la magnitud de esa cantidad de calor. Y como dijimos anteriormente, para medir esa cantidad de calor nosotros recurrimos a la temperatura. Y justamente para medir esa temperatura lo que necesitamos son instrumentos llamados termómetros. Y lo que vamos a hacer ahora es un pequeño recorrido entre los distintos tipos de termómetros que podemos encontrar, tanto dentro de los comercios como dentro de un laboratorio de física o química. El primero que vamos a nombrar son los termómetros de vidrio o líquidos. Estos se caracterizan por ser de contacto, es decir, deben tocar la superficie a la que se desea medir la temperatura. Este tipo de termómetro está construido con vidrio sellado y muestra la temperatura por medio de una escala graduada, en la que dentro de ella hay mercurio o alcohol. Dichos líquidos se dilatan y contraen debido a los cambios de temperatura. Generalmente la escala de medición que se usa es Celsius. Actualmente a estos termómetros en su interior se los reemplaza directamente por alcohol, ya que el mercurio es perjudicial para la salud. Luego tenemos también los pirómetros o termómetros sin contacto, que estos lo que miden es la temperatura a partir de la radiación de calor emanada por los objetos. Y tal como indica su nombre, no es necesario que estén en contacto con el mismo. Al no precisar el contacto con el objeto, esto permite tomar su temperatura cuando el objeto está en movimiento o muy alejado. Otro de los termómetros que vamos a ver en esta pequeña clasificación que hicimos son los termómetros de lámina bimetálica. Y como su nombre lo indica, estos están compuestos por dos láminas metálicas cuyos coeficientes de dilatación son diferentes. Cuando se produce un cambio de temperatura, una de las láminas se curva primero y al estar ella solidaria a una aguja, este movimiento nos indica la temperatura. El cuarto termómetro que vamos a ver y vamos a nombrar algunas características del mismo es el termómetro de resistencia. Estos miden la temperatura a través de un alambre de platino que está unido a una resistencia eléctrica que cambia según la temperatura. Generalmente se usa para medir temperaturas exteriores, pero a pesar de ser muy preciso, este es muy lento. Y para finalizar, el quinto termómetro que vamos a nombrar son los termómetros digitales. Estos termómetros miden la temperatura por medio de un circuito electrónico. La información que captan es enviada a un microchip
que la procesa y la muestra numéricamente en una pantalla. Son de fácil uso, rápidos, precisos y muy económicos. Bien, hasta acá lo que hicimos fue trabajar con, poder mostrar algunas características de los distintos tipos de termómetros. Podemos ver que el funcionamiento de ellos es muy distinto, pero que comparten en sí algo que es muy importante dentro de este tema que estamos trabajando. Esto es las escalas termométricas. Bien, lo que hicimos hasta ahora fue un pequeño recorrido sobre los distintos tipos de termómetros que podemos encontrar, y ahora lo que vamos a hacer es introducirnos a las escalas termométricas, ¿no? Estas son características que comparten los distintos termómetros. Entonces, para introducirnos en este tema es importante tener en cuenta cómo se construyen estas escalas y cuántas hay. En cuanto a la elaboración de las escalas, es importante tener en cuenta dos cuestiones. Una es que se van a tomar dos puntos de referencia, que generalmente son temperaturas fijas en la naturaleza, y después lo segundo importante es cómo se van a dividir esos dos puntos de referencia, ¿no? Un ejemplo claro para poder entender un poquito mejor esto es el tema de los grados Celsius. Los grados Celsius toman como referencia el punto de fusión y de ebullición del agua, que son el 0 grados centígrados y el 100 grados centígrados. Y a partir de eso, la segunda cuestión importante es que se divide en 100 partes iguales esos dos puntos fijos o esas dos temperaturas que nosotros tomamos de datos de la naturaleza. Entonces, como dijimos, como nombramos anteriormente, el primer tipo de escala que vamos a trabajar es la escala Celsius o centígrado. Esta escala es de uso popular en los países que se adhieren al Sistema Internacional de Unidades, por lo que es la más utilizada mundialmente. Fija el valor de 0 grados para la fusión de agua y 100 para su ebullición. En 1948, la Confederación General de Pesos y Medidas oficializó el nombre de grados Celsius para referirse a la unidad termométrica que corresponde a la centésima parte entre estos puntos. La otra escala importante que vamos a trabajar es la escala Fahrenheit. Esta fue propuesta por Gabriel Fahrenheit en 1724. Esta escala difiere de la Celsius tanto en sus valores asignados a puntos fijos como en el tamaño de los grados, es decir, el espacio entre las divisiones en la escala. En la escala Fahrenheit, los puntos fijos son los de ebullición y fusión de una disolución de cloruro amónico en agua. Así, el primer punto fijo se le atribuye al valor 32 y el segundo al valor 212. Entonces, nosotros lo que podemos ver es que tenemos hasta ahora dos escalas, tanto la Celsius como la Fahrenheit, ¿no? Entonces, lo importante acá es uno poder pasar de una escala a otra, que eso es lo que nosotros vemos tanto en física como en química, ¿no? Entonces, como podemos observar en las imágenes, tenemos diferentes tipos de fórmulas que justamente me van a permitir hacer ese pasaje de unidades. Por ejemplo, si yo quiero pasar de una temperatura en grados Celsius a grados Fahrenheit, lo que tengo que hacer es al valor en grados Celsius multiplicarlo por 9/5 y sumarle 32. Y si yo quisiera hacer en forma inversa, es decir, pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius, lo que tengo que hacer es tomar mi temperatura en grados Fahrenheit, restarle 32 y al resultado de eso lo voy a multiplicar por 5/9, ¿no? Bien, por último, la escala que vamos a trabajar es la escala Kelvin o absoluta. Esta escala, al 0 grados centígrados, le hace corresponder el 273,15 grados Kelvin, mientras que los 100 grados centígrados se corresponden con el número 373,15 grados Kelvin. Se ve inmediatamente que el 0 grado Kelvin está a una temperatura que un termómetro centígrado señalaría como menos 273,15 grados centígrados, ¿no? Esta temperatura es la que en esta escala se denomina como cero absoluto. Este punto llamado cero absoluto es tal que a dicha temperatura desaparece la agitación molecular, lo que significa que no va a haber más movimientos de moléculas, ¿no? Y no tiene sentido hablar de valores inferiores a este valor. Y como vimos también anteriormente, es necesario dentro de lo que nosotros vamos a trabajar poder pasar de una unidad a otra, ¿no?
Como podemos ver en la imagen, tenemos las diferentes fórmulas para poder pasar tanto de grado Kelvin a grado centígrado y de grado Kelvin a grado Fahrenheit, ¿no? La primera fórmula que tenemos es para pasar de grados centígrados a grado Kelvin. ¿Qué hacemos? Tomamos los grados centígrados y le sumamos 273,15 y si queremos hacer lo inverso, a los grados Kelvin que nosotros tenemos le vamos a restar menos 273,15 grados centígrados. Si nosotros queremos ahora trabajar del pasaje de grado Kelvin a grado Fahrenheit y viceversa, lo que hacemos es tomamos los grados Fahrenheit, le sumamos 459,67 y al valor lo multiplicamos por 5,9. Por último, como podemos ver también, si nosotros queremos pasar de grado Kelvin a grado Fahrenheit, lo que hacemos es multiplicar nuestros grados Kelvin por 9/5 y a ese resultado le vamos a restar 459,67. Esto fue un pequeño resumen de lo que trabajamos en el video de hoy. Bueno, cualquier duda, consulta o comentario lo pueden dejar a través de nuestras vías de comunicación. También lo invitamos a seguirnos en nuestra página de Instagram, donde podrán encontrar material muy interesante respecto a temas de ciencia, matemática, física y química. Así que bueno, suscríbanse a nuestro canal y muchas gracias.